Bien, Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14 dice lo siguiente. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, ¿verdad? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice la palabra, dice, está hablando el apóstol Pablo como ministro del Evangelio, apóstol, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si bien es cierto, este año ha sido bueno para muchos y ha sido bueno también para otros, aunque muchos podríamos pensar de que no ha sido bueno, pero los tiempos para las personas, para los que estamos en el Señor, son buenos. Todos los tiempos son buenos. No existen tiempos malos. Todo el tiempo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace es un tiempo de entrenamiento y de aprendizaje para las obras que Él quiere hacer. Así que para muchos este año trajo alegría, para otros les dejó tristeza, ciertamente, cicatrices para algunos. Unos se llenaron de gozo porque probablemente la familia creció, pero en otros casos algunos de nosotros experimentamos la partida de los seres que amamos. Amén. Y nada nos garantiza que los que estamos aquí el próximo año estaremos, pero podemos tener una confianza. Algunos se gozan porque recibieron sanidad o por su salud, otros sufrieron el dolor de las enfermedades, de las circunstancias, de las adversidades que han pasado, pero en todo vamos aprendiendo. Amén. En todo el Señor tiene cuidado. Si tú estás acá y estás escuchando esta palabra, y si estás viéndola por medio de las redes, Dios está obrando en ti. Amén. A pesar de que muchas veces nosotros ni siquiera alcanzamos a entender, como la Biblia nos enseña en Eclesiastés, que el hombre no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Pero lo cierto es que si estamos en Él, estamos bien. Amén. Estamos bien. Y nuestra oración para este tiempo es que nosotros podamos culminar, así como Pablo cuando estaba culminando su carrera ministerial. Y cuando hablo de carrera ministerial, a veces unos podrían enfocarlo solamente en la parte eclesiástica, pero en realidad nuestra carrera ministerial es todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es ministerio. ¿Qué significa ministerio? Es servicio. Todo lo que hacemos en el trabajo, en la universidad, en la escuela, con los vecinos, todo es ministerio, todo es para el servicio del Señor. Amén. E incluso la Biblia nos habla y nos dice, nos enseña que cuando miramos a alguien, que lo tengamos por encima de nosotros. ¿Verdad? ¿Verdad que es así? ¿Qué significa eso? Significa que siempre con una actitud humilde delante del resto, porque todos están con la misma necesidad con la que nosotros estuvimos en un tiempo. Y algunos podrían pensar, pero yo ahora tengo cierto tipo de necesidades. Bueno, hay que evaluar esas necesidades conforme al plan de Dios, porque no necesariamente son necesidades. Pablo necesitaba que el Señor lo sane de una enfermedad que él creía que era un problema. No se sabe si era una enfermedad, pero él lo llama un aguijón en la carne. Y el Señor, él le dice al Señor, 3 veces le he rogado que quite de mí este aguijón. Y el Señor le dijo, no, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y hay cosas que muchas veces no entendemos, pero lo que nos tiene deparado este 2019 es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y saben qué es lo maravilloso del año que viene? Del año que está por empezar. Porque hoy es 30, mañana 31 y empezamos un nuevo año. Es que es un secreto. ¿Amén? Es un secreto. Lo que nos tiene preparado el año 2019 es un secreto. Por eso es que mucha gente se desespera y quiere conocer su futuro. Quiere saber si las cosas le van a ir bien o mal. Pero es un secreto que se revela día a día.
en la vida de los creyentes. Es un secreto que comienza a revelarse y a manifestarse día a día en los planes de Dios. Ahora, de algo podemos estar seguros. ¿Qué es lo que dice la palabra en Isaías 26:3? Quizás para algunos puedan reconocer este versículo bíblico. Algunos lo han escuchado, no conocían probablemente dónde estaba, pero Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz, en completa paz, perdón, en esta versión es en completa paz, aquel cuyo pensamiento en las cosas cotidianas persevera. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, en el Señor, ¿verdad? Porque en ti ha confiado, perdón. Entonces, cada día, para los que estamos en Cristo, hermanos, se convierte en un día maravilloso, porque es un día lleno de planes, es un día lleno de la gracia de Él. Y como lo veímos hace un instante, pero lo voy a citar, Romanos 8:28 nos enseña: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿verdad?, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nadie puede impedir lo que Dios ha empezado. Amén. Satanás quiso impedir la venida de Cristo. ¿Pudo hacerlo? No pudo hacerlo. Nada puede impedir los planes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros? Obviamente nos conviene estar alineados a quién es Dios y a lo que Dios quiere hacer. Pablo, iniciamos con este verso, Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo, dice, haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Cuando él está hablando, pero una cosa hago, él está reflexionando y él está haciendo una reflexión de lo que hasta ese momento el Señor le ha enseñado. Amén. ¿Cuántos hemos sido enseñados por el Señor? Y ojo, tenemos que pensar: ¿qué me enseñó el Señor en este año? ¿Qué es lo que me ha mostrado? ¿Cómo empecé a enfrentar las cosas? Definitivamente no somos los mismos del año pasado. Amén. Hemos crecido. No solamente los chicos en estatura, los grandes en conocimiento, en revelación de quién es Dios para nosotros. Eso es importante. Reflexionar quién es Dios, quién es Cristo, en lo que Él nos ha enseñado, qué me enseñó el Señor, cómo enfrenté las cosas, cómo a duras penas, a veces algunos hemos sido duros para aprender, ¿verdad? Algunos, el Señor ha tenido que, como una bofetada, así dijo el Señor así dijo Pablo cuando estaba hablando del Señor, ha venido un ángel para bofetearlo, dice, ¿no? Y esto es importante que nosotros podamos entender, porque Dios con los hijos trabaja así. Porque Dios al que ama, corrige. Al que no corrige, el padre que no corrige a su hijo, dice que ese hijo es como si fuera un bastardo, pero justamente porque nos ama, nos va a ayudar. Amén. Entonces, nos ha enseñado también qué caminos debemos de tomar. Significa, cuando él está hablando, Pablo está hablando de planificar. ¿Por qué? Una cosa hago, dice. Y cuando él está pensando en una cosa, él está pensando en planificar. Él está planificando el futuro. ¿Qué más hay? ¿Qué es lo que hay por delante? Ciertamente yo desconozco qué va a ocurrir en 2019, pero puedo confiar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida y para la vida de cada persona que está involucrada con el Señor. Por eso es que leíamos el versículo que decía que tú guardarás en perfecta paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti confía. ¿Dónde está nuestra confianza? En el Señor. No hay otro lugar mejor donde nosotros podemos depositar nuestra confianza. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Entonces Pablo, cuando él está hablando, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, él está planificando, es decir, él está pensando en la obra de Dios en su vida.
Eso involucra su negocio, sus estudios, su trabajo, todo lo que una persona puede querer, desear, anhelar, crecimiento, expansión de negocios. ¿Acaso Dios no lo tiene cubierto todo ello? Por supuesto que sí, porque todo ayuda para la extensión del reino, para su obra. Pablo no lo dice específicamente, pero él está haciendo como un inventario personal, y nosotros tenemos que hacer como un inventario personal y espiritual de cómo fue y cómo llevé mi vida este año. ¿Cuántas veces llegué tarde? A eso no les gusta mucho, ¿verdad? ¿O cuántas veces pospuse reuniones que eran importantes? Reuniones en el Señor. A veces uno dice, no, pero lo puedo recuperar. No, hermano. Veces cada chasquido es como un segundo que se va. Es un tiempo que jamás vamos a recuperar. Cada segundo que se va, no lo vamos a recuperar. Amén. Entonces, Pablo está haciendo una introspección, está haciendo una mirada hacia adentro, en su vida personal y espiritual, y él tiene claro algo, que en la medida en que él está caminando, la claridad del Evangelio, la claridad de quién es Dios en su vida, valga la redundancia, es más claro, es más nítido en su vida. Antiguamente, cuando teníamos los televisores, aquellas épocas, ¿no?, que muchos de ustedes no han vivido por la juventud que tienen, pero yo he vivido esas épocas donde teníamos el televisor con tubos, luego vino el televisor a color, un Magnavox, me acuerdo de esa época, creo que era Philips, Magnavox, y que cuando se rompía la perilla con el alicate también cambiábamos de canal, pero tenía en medio del dial que servía para cambiar los canales, tenía un sintonizador, porque a veces la imagen era distorsionada y tú veías doble, ¿no? Como muchos ven ahora, pero necesitan usar lentes para ver bien, y espero que el Señor nos haya sanado a todos. Yo siento que veo mejor sin los lentes, pero Ángel me dice, eso es porque, no sé por qué, pero por algo. El tema es que movíamos el file, que era el sintonizador ese que estaba en medio de la perilla, para ajustar la imagen y para que la imagen se vea clara y nítida. Y yo estoy seguro de que cuando nosotros estamos en este camino que el Señor nos ha permitido avanzar, creo que cada vez la imagen de Cristo está más clara en nuestros corazones. Y si no es así, para eso está el discipulado. Amén. Y si no quieres un discipulado, pues atente, el Señor mismo te discipulará. Y algunos se creen, pues, yo no necesito una iglesia, a mí el Señor me discipula. Y por eso es que anda pasando unas cosas terribles, ¿no? Pero hermanos, si somos parte de una iglesia, el Señor nos quiere en su casa. Amén. Ahora, ¿cómo hemos llevado nuestra vida durante este año? Es importante que nosotros podamos reflexionar, ver, manifestar las buenas obras de Dios, pero también manifestar y desechar todo aquello que el Señor permitió que salga a la luz para tirarlo a la basura. Amén. Y esto también, Pablo, cuando está diciendo una cosa hago, él está visualizando los planes de Dios sobre su vida. ¿Qué cosa impidió este año de que usted sea mejor? ¿Su dejadez? ¿Su carácter? Porque a veces es simplemente tema de carácter, tema de malas costumbres que tenemos. Yo sé que eso no pasa en esta iglesia, pero también pasa a veces, ¿no? Necesitamos visualizar los planes que Dios tiene para nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con la gente que amamos. Hermanos, estamos vivos. Amén. Estamos lúcidos, estamos frescos. Y por más que podamos haber recibido miles de reportes negativos acerca de nosotros, si tú estás, como lo dice Isaías, si tu pensamiento persevera en él, tú te mantendrás en completa paz.
¿Por qué? Porque el Señor guarda a los que se mantienen pensando y visualizando su vida en Él. ¿Por qué? Y lo dice el mismo verso, ¿no? Porque en ti he confiado, dice Isaías. ¿En quién más podemos confiar? Si no es en Él. Y él mismo añade, ¿no? El apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. La vida, hermanos, es como una corriente que nos arrastra, como un río que corre, puede llevar peces vivos, que nadan normalmente contra la corriente, pero también puede llevar peces muertos. Y Jesús lo dijo de esta manera, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero los logros y los fracasos del año que ha transcurrido ya son historia. Amén. Ya son historia, ya quedó atrás. Quedaron archivados, para bien o para mal, pero todo, no para mal, porque para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Enfocarnos en nuestra vida con una identidad que Dios nos ha dado, una identidad en Cristo. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Algunos conocen este versículo, pero igual lo voy a mencionar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Para los que estamos en Cristo, todas las obras son hechas nuevas. Y Gálatas 2:20, cuando Pablo ya comienza a entender su caminar en Cristo, llega un momento en que él dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, o más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que me toca vivir de aquí para adelante, olvidando lo que queda atrás, lo que me toca vivir de aquí en adelante, ¿qué es lo que él está diciendo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mucha gente y muchos hermanos, porque la gente no lo puede entender, la gente que no tiene pacto es como hablar de los gentiles, pero muchos hermanos en la fe, muchos creyentes hermanos en la fe, no entienden esto, no entienden lo que significa que Él se entregó por nosotros. O sea, claro, conceptualmente pueden saberlo, pero no lo entienden. Y si no lo entendemos, no lo vamos a valorar. Por eso Jeremías 29:11 nos enseña que Él sabe los planes que tiene acerca de nosotros. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cómo es que debemos esperar este nuevo año? Por ahí dicen con entusiasmo, y no es una mala palabra, ojo. La palabra entusiasmo viene del griego entusiasmos, pero ese tou que está escrito ahí viene de teo, lo cual representa a Dios. Entonces, recibir con entusiasmo, la palabra lo que está diciendo es que significa dentro de Dios o en Dios, porque tiene encerrada la palabra Dios en ella. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo cuando la palabra dice que recibamos, esa palabra que dice recibamos con entusiasmo? O sea, lo que está diciendo es que recibamos en Dios lo que va a venir. Interesante, ¿verdad? Que necesitamos recibir en Dios lo que va a venir. Por eso estamos aquí. Amén. Estamos aquí para eso. Entonces, ¿cuál es el plan? Pastor, hermano, líder, ¿cuál es el plan? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer este 2019? Planificar y calcular hacia dónde queremos llegar. Amén. Hemos podido ver aún nuestra propia vida y hemos podido ver pequeños detalles en nuestra vida donde hemos visto que muchas de las cosas que no hemos logrado y no hemos avanzado, posiblemente, yo diría en un 70% se debe a nosotros. Parte de nuestra naturaleza, de nuestro carácter. ¿Qué dice Lucas 14:28? Dice,
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula, dice, los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Señor está hablando acá de planificación para poder lograr las cosas. Y en este caso Él habla de sentarse y planificar los gastos envueltos acerca de algo que queremos hacer. Eso incluye los gastos, el lugar de edificación, la mano de obra, el diseño arquitectónico. Porque si no tenemos la meta clara hacia dónde queremos llegar, y obviamente todos vamos a decir a una que queremos, nuestra mirada es Cristo, pero ciertamente tenemos que empezar a hacer cosas que nos lleven hacia Él, a un conocimiento más pleno, más íntimo, más real en nuestra vida. Por ejemplo, la escuela de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, la escuela de la palabra es una bendición. ¿Saben por qué es una bendición? Una, porque nos mantiene en continuidad con la palabra. No voy a acusar a nadie aquí, porque el primer acusado sería yo. Pero, hermanos, no podemos conformarnos solamente con recibir las clases. Tenemos que llegar a meditar en ellas. Incluso podemos hacer un devocional sobre lo que vamos aprendiendo, al punto de que esto nos puede ayudar. Si vamos a empezar, tenemos que terminar. Amén. Vamos a empezar la escuela de la palabra. Empieza el 15, martes, en la mañana. En la mañana empieza a las 9 de la mañana y en la noche a las 8 de la noche. Pero si vamos a empezar, tenemos que acabar. Amén. Tenemos que acabar. El discipulado. Si empezamos el discipulado, tenemos que acabarlo. Tenemos que tener una continuidad. Amén. Los grupos de alcance. Tenemos que planificar. Porque ¿dónde está nuestra fuente? La palabra es nuestra fuente vital. Pero la iglesia es la responsable de administrar la palabra. La iglesia es el lugar donde 2 o 3 se reúnen para tener compañerismo. La iglesia es el lugar, y aún el propio discipulado, para cuando alguien está con una baja, poder levantarnos unos con otros. Entonces hay cosas que tenemos que mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que no son negociables. No nos podemos dar el lujo de negociar el discipulado, la escuela de la palabra, los grupos de alcance, nuestro tiempo de devocional. No podemos darnos ese lujo. Porque, hermanos, vivimos en un mundo real. No podemos caminar solos este 2019, amén. Y yo no estoy diciendo que hemos estado caminando solos, pero en la medida en que nosotros, mientras el carbón está más lejos del fogón, se enfría más rápido. Necesitamos estar conectados. Necesitamos echar raíces. No solamente en la iglesia. Necesitamos echar raíces unos con otros. Formar vínculos, crear vínculos. Amén. Me encanta porque este año que empezamos con matrimonios. Adultos y jóvenes. ¡Qué lindo! Eso nos habla de echar raíces, establecer vínculos. Vínculos permanentes. Amén. Tenemos que ser intencionales aún en las cosas que hacemos, en nuestra amistad. A mí me encanta ver cómo se llevan bien unos con otros.
¿Y cómo salen juntos? Comen juntos. Algunos se hacen bromas entre ellos, pero no solamente son bromas, sino que hay una verdadera amistad. Hay familia. Necesitamos ser intencionales y seguir generando aquello. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, no podemos caminar solos este 2019. No estoy diciendo que hayamos caminado solos, pero necesitamos la compañía de unos con otros. Necesitamos a nuestros hermanos en la fe, ¿o no es así? Necesitamos unos de otros. Se necesita un plan de acción para poder tener metas, expectativas, decisiones y propósitos. ¿Cuántos saben que en la multitud de consejos hay sabiduría? Pero el consejo que está alineado a la palabra. Porque yo puedo tener muchos amigos fuera de la iglesia que no son creyentes y posiblemente pueden tener buenas intenciones, pueden tener sus buenas opiniones acerca de muchas cosas, pero no necesariamente me van a dar el consejo que yo quisiera en ciertas áreas donde Dios tiene que ver en el asunto, aún de negocios. No sé si me dejo entender. Entonces, el echar raíces, el establecer vínculos unos con otros nos ayuda en el crecimiento de la familia. Por eso es tan importante, son importantes los grupos de alcance, porque en los grupos de alcance se establecen vínculos relacionados, vínculos de familia. Conozco muchos hermanos que empezaron en un grupo de alcance y sus amistades, y la amistad que tienen, se mantiene porque crecieron juntos. Qué importante, ¿verdad? Tenemos que empezar a echar raíces. Este 2019 no podemos caminar solos. Tenemos que seguir caminando en familia. Somos familia. Amén. Y ser intencionales, ser intencionales. No es decir, viene alguien, toca tu puerta, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo verte, ¿no? Qué bueno que has venido. No, oye, estoy cansado. No, ser intencionales. Comenzar a relacionarnos unos con otros. Claro, mañana no todo el mundo va a llegar. Planifique, relaciónese. Tenemos que hacerlo. Hermanos, una vida dedicada a Dios traerá como consecuencia, en primer lugar, la soberanía y la protección de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente, va a ayudar a nuestro desarrollo personal incluso, a fortalecer nuestras relaciones. Algunos estamos pendientes de un pequeño hilo. Nuestra relación debe ser como esa columna que une un extremo al otro extremo, fuerte, sólida. El Salmo 37, verso 25 dice: joven fui y he envejecido, dice. Y mire lo que trae el tener un vínculo relacional con Dios y también con los hermanos. Dice: y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Nos conviene caminar con Dios? Por supuesto. Salmo 37, 25 es el que he leído. El Salmo 94, 14 dice: porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. ¿Es verdad o miente el Señor? Es verdad. Lo que Él dice es verdad. Todo lo que el hombre diga es mentira. Sin Dios es mentira. Pero Dios no miente. Josué 1:5, las promesas de Dios sobre los que caminan, los que deciden caminar con Él y avanzar su vida espiritual forjada en Él, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Puedes poner ahí tu nombre. En todos los días de tu vida, Billy. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Puedes poner tu nombre. Amén. Pero esa es una vida que está conectada con el Señor. ¿Y eso dónde empieza? Empieza cuando, en la medida en que nosotros nos relacionamos con Él, estamos en un discipulado, participamos de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. El Salmo 112, verso 2 dice: su descendencia
su descendencia, la de los hijos de Dios, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, dice. Y Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Cuántos quieren que esto sea? ¿Cuántos saben que esto es verdad? Amén. Pero tenemos que echar raíces. No cristianos macetas, ¿verdad? Acá no hay ninguno. Pero echar raíces. Necesitamos echar raíces. Para los que no entienden qué es un cristiano maceta, son aquellos que vienen, pero están con su maceta y se plantan en un lugar. Pero cuando algo no les gusta, sacan su maceta y se van y se plantan a otro lugar. No echan raíces. Necesitamos echar raíces. Amén. Nos conviene a nosotros tener una vida dedicada al Señor. Y cómo no, este 2019 vamos a empezar del 7 al 11 con un tiempo de ayuno, oración y consagración al Señor. Porque los ayunos eran una forma en que el pueblo de Dios honraba a Dios para conectarse con Él. Porque al dejar los alimentos, ¿qué es lo que está haciendo? Está negando su carne y se dedicaban a la oración para conectarse. ¿Qué cosa es lo que Dios tiene para mí? Para ti. Lo mismo, nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, lo empezó con ayuno y oración, para conectarse con los planes de Dios y con lo que Él va a hacer, para estar totalmente alineado a Él. Todo gran inicio tiene un gran comienzo en Dios. Amén. En Dios. Dios es la clave de todo. El Señor es la clave. Cristo es la clave de todo. Nos conviene tener una vida dedicada al Señor. Esto involucra una renuncia total hacia todo aquello que a Dios le desagrada. ¿Cuántos sabemos aquí que a Dios le desagrada muchas cosas de nosotros aún? O sea, no nosotros, sino cosas de nosotros. Porque Él a nosotros nos ama. Él ama a sus hijos, pero no ama el pecado, ¿verdad? Él aborrece el pecado de nosotros. Pero Jesús resolvió ese problema. Resolvió el problema de la consecuencia del pecado. Porque ¿cuál es la consecuencia del pecado? La condenación eterna. Resolvió el problema que el pecado arrastraba al hombre a una muerte espiritual y a una separación eterna. Pero esa fue su obra poderosa. Pero una vez que Él viene a nosotros, ¿cuántos saben que Él no nos va a dejar igual? Así es. Él nos va a ir perfeccionando. Por eso es que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso es que este año, 2018, hemos sido mejores que el año pasado, en la medida en que el Señor ha ido haciendo su obra en nosotros. Entonces, esto involucra una renuncia total hacia aquello que a Dios le desagrada, que no glorifica a Dios, que niega a Dios. Pueden ser actitudes, comportamientos, pecados. Vamos a ver cómo Pablo lo expresa a la iglesia en Colosenses capítulo 3, verso del 5 al 10. Dice, haced morir pues, dice. ¿Y cuántos sabemos que la muerte es separación? O sea, sepárate, ¿no? Santificación es, me aparto para el Señor, me separo para el Señor. Muerte es separación eterna. Y acá lo que está diciendo Pablo es, haced morir, o sea, separa de ti, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No le está hablando a Colosenses que va a venir sobre ellos. Le dice que por estas cosas el mundo va a ser condenado. Los hijos de desobediencia, ¿quiénes son? La descendencia de Satanás, la descendencia espiritual, la descendencia que se rebeló, de la cual fuimos parte todos, pero ya fuimos rescatados nosotros de ese lugar. Y estamos
en el reino de Dios, por gracia, pura gracia. Y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros, haciéndonos recordar, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Primero habla de los pecados que tienen que ver, o de los problemas que tienen que ver con el cuerpo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Tiene que ver con el templo de Dios. Pero luego, aquí en el verso 8, dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahora habla del carácter. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué es lo que dice en el 10? Y revestidos, sácale lustre al que está dentro. Amén. A ese que ha sido conformado conforme a la imagen, que está siendo conformado a la imagen del Señor Jesucristo que vive en nosotros, por medio de su Espíritu, dice, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el comportamiento pleno, dice, hasta que sus hechos sean cabales, dice. No, ¿qué es lo que dice? Hasta el conocimiento pleno, porque la medida que más le conocemos a Él, es lo único que va a poder traer cambio en nuestra vida. Por eso es que Pablo, no venía a Pablo, puedes orar porque mira, la hermanita fulana de tal se ha enfermado, el hermano fulano de tal está enfermo. Yo no digo que Pablo no podía haber ido y orado por ellos, por salud y todo, pero su oración estaba enfocada ¿en qué cosa? Él oraba por un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque en la medida en que nosotros comenzamos a conocer al Señor, todo lo demás comienza a separarse de nosotros. No estamos hablando de conceptos teológicos, estamos hablando de una vida que vive y experimenta quién es Dios. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. No conviene caminar con Él. Amén. Pastor, es que no tengo tiempo. Pues hazte tiempo. Si eres soltero estás en problema, porque si no tienes tiempo ahora, olvídate. El día que te cases no vas a tener tiempo para nada. Ahora es momento de hacerse tiempo. El día tiene 24 horas. Amén. Como en 8 dormimos, y en las otras 16 se puede hacer muchas cosas. Pero Él también dijo de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Primero Él dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ahora Él dijo después en Marcos 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque Él es la luz en nosotros. Es por eso que este año debe haber más responsabilidad en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y nos podemos sorprender, como ahora en la mañana. Y me permito decirlo sin mencionar nombres, ¿no? Alguien dijo por ahí, bueno, creo que voy a ser el primero en llegar. Y no se dio cuenta que fue el último en llegar. Pero no lo dijo por algo negativo, sino que a veces nuestro carácter revela cosas que es visible a la luz de otros. El problema no está en él que llegó tarde, porque él llegó igual puntual a la hora, pero todos los demás también llegaron temprano. ¿A qué me refiero? Que hay áreas en nuestro carácter que se ven, áreas en nuestro comportamiento que son visibles para otros. Entonces, en este año tiene que haber más responsabilidad. Pero hermanos, no solamente responsabilidad hacia nosotros, responsabilidad hacia su casa, hacia su iglesia, hacia su obra. ¿Cuántos somos conscientes de que todo lo que hacemos es para el Señor? Debería de ser así. O todo lo que hacemos el domingo es para el Señor y el resto de la semana es para nosotros.
No, todo lo que hacemos debe glorificar a Dios, todo, sin excepción. No hablemos más de la iglesia a la que voy, sino de la iglesia de donde soy. Soy campeones para Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Bueno, falta un poquito. Ya se irán añadiendo. Tenemos que orar y trabajar por su viña. Esta es su viña. Claro, acá venimos un grupo a celebrar al Señor, pero la viña del Señor es los grupos de alcance, el grupo de discipulado, los contactos que Dios permite que tengamos, que nos conectemos con el propósito de ¿qué? ¿Para qué Dios te permite conocer a alguien? Por causa de su evangelio, no hay otra razón. Ay, no, pastor, ay, ustedes son muy fanáticos, dice la gente. Es que no hay otra razón por la cual nosotros podamos conocer a alguien más. Si Dios permite que nos crucemos con fulano, con mengano, con sutano, es por causa de su evangelio, porque está dentro de los planes de Él. Y te va a sorprender cuando te diga, oye, pero sí, pues, alguien más ya me había hablado. Y es que esa misma persona se da cuenta que el Señor está que lo busca. Tenemos que trabajar por su viña, amén, por su obra. Y eso significa no descuidar ni nuestra familia natural, ni tampoco nuestra familia espiritual. Porque tenemos dos familias, ¿verdad? La familia natural con la que venimos, nacemos, con un apellido, con tradiciones, con una cultura, pero tenemos nuestra familia espiritual, que es la que permanece, es la que va a permanecer por siempre. Nuestra familia espiritual es la que va a permanecer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La Biblia dice que Noé salvó a los de su casa. Pero el Señor Jesucristo, Él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Entonces, orar para que los obreros, para que la mies, para que los obreros vengan a la mies. Es decir, los creyentes, los hombres de Dios que Dios ha llamado, que se crucen con nuestra familia. Y nosotros de cuando en cuando, con una palabra. Amén. Dios nos ha dado un ministerio. Y ese primer ministerio es nuestra casa. Y cuando hablo de casa me refiero al orden natural y al orden espiritual. Porque tenemos responsabilidad en esa casa. La natural, que es nuestro hogar natural, y el espiritual, o la espiritual, que es nuestra iglesia, que es el lugar. Y cuando hablamos de iglesia no me refiero a este lugar propiamente dicho. Sabemos que la iglesia es donde dos o más se reúnen en su nombre. La iglesia es allí donde tú tienes un contacto, allí donde estás compartiendo el evangelio, se está extendiendo. Hay una responsabilidad ahí. Por eso es que cuando Jesús le dijo al gadareno, y lo vimos la semana pasada en el mensaje, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. ¿Qué cosa tenemos que hacer este 2019? Ay, pastor, vamos a orar seguro para que todo nos vaya bien. No, te voy a decir lo que la palabra dice. Caza las zorras pequeñas que hay en ti y en mí. Yo tengo que cazar las pequeñas zorras que me desvían, que me sacan. Cantares 2:15 que dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las grandes, las viñas, porque vuestras viñas están en cierne. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cazar esas zorras. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Exponiéndolo, hermano. Cuando tú tienes un problema de pecado, un problema que te agobia de manera continua, exponlo. Obviamente, hazlo con las personas indicadas, con las personas que tú creas conveniente en el Señor. Pero exponlas, para que no dejes nada oculto. Amén. Para que esas cosas no destruyan la viña que el Señor está formando. La nueva criatura que Dios ha formado en nosotros
no radica solamente en dejar de fumar, de beber. Sí, desde que yo soy cristiano hace 20 años que ya no tomo, pero sigue teniendo un carácter, sigue teniendo una personalidad o una forma, y en eso no se limita, sino que debe renovar su mente cada día. Debemos renovar nuestra mente cada día, como la palabra lo dice, como la palabra lo enseña. Entonces, la nueva criatura en Cristo, los que estamos en Cristo, no solamente se trata de dejar de fumar, dejar de beber, las cosas antes que eran muy visibles, o de practicar ciertas actitudes o actividades, sino que tenemos que trabajar en esas áreas. Amén. Cazar las zorras y destrozarlas. Amén. Destrozarlas. Y termino con este verso que está en Filipenses 3:20 y el verso 21, que dice lo siguiente: mas nuestra ciudadanía, dice, está ¿en dónde? En los cielos. No nos olvidemos hacia dónde está dirigida nuestra mirada y dónde va, cuál es el final de nuestros días. Creo que fue Charles Spurgeon que cuenta esta historia, y él cuenta la historia sobre un hombre que él estaba en un barco llegando a las nuevas tierras, creo que eran los Estados Unidos, y estaban recibiendo con pompa y platillos y con una gran banda a un hombre que estaba llegando, que creo que era el presidente o era un dignatario, un mandatario, que lo estaban recibiendo con pompas, y este siervo, ministro, porque era un siervo, era un ministro de Dios, era un pastor que había venido de haber estado ejerciendo la obra en un lugar y Dios lo estaba moviendo a otro lugar, y él dijo: qué bonito, cómo lo recibe, ¿no? Pero a él nadie lo estaba recibiendo, y el Señor le pone un pensamiento en su corazón diciéndole: tú aún no llegas a casa, aún no has llegado a casa, esa no es tu casa. No anheles lo que el mundo anhela, porque lo que el mundo nos hace creer es que el mundo busca que nosotros aterricemos nuestra mirada en las cosas naturales, en las cosas que este mundo aparentemente brinda y da satisfacción. Nuestra satisfacción está en Cristo, nuestra plenitud está en Él. ¿Qué más podemos anhelar? Por eso es que Pablo podía decir: ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no vivo, ya yo ya fui, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él comenzó a entenderlo. Por eso es que Filipenses 3:20, mi ciudadanía, dice, más mi ciudadanía, lo tomo personal, está en los cielos, de donde también espero a mi Salvador, a mi Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo suyo, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es nuestra ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer este 2019? Muchas cosas. Empecemos en el Señor y terminemos en el Señor. Por eso es que el Señor, cuando dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, que nuestro día empiece en Él y que nuestro día acabe en Él. Amén. Sin dejar escuela de la palabra, discipulado, grupos de alcance, contactos, todo lo que Dios tiene preparado, una caja de sorpresas que día a día se va a ir manifestando para cada uno de nosotros. En vez de que sea un feliz año nuevo, que sea un feliz tú nuevo. Amén. Que no sea el año el nuevo, sino que seas tú el que comience a ejercer el don que Dios ha puesto en ti, el llamado que Dios ha puesto en ti. Ese ser espiritual que vive dentro, que comience a manifestarse conforme a sus planes. Vamos a orar.